Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith. Y estamos alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Estábamos hablando sobre el Señor bendiciendo a personas y ya he contado esto, pero Francis y yo tuvimos un trabajo cuando nos casamos inicialmente. Bueno, ya han pasado 90 años atrás. Ah, yo trabajaba en una línea de petróleo. El operador era un cristiano, realmente un hermano muy agradable. Y yo fui muy afortunado de poder tener ese trabajo. Bueno, de todas maneras, llegó la noticia de que a todo el mundo le iban a disminuir, reducir el salario en ese momento. Y entonces el superintendente nos llamó un día y creo que habíamos 30 o 20 de nosotros allí. Eran muchas máquinas que habían allí presente. Y dijo, a todo el mundo le vamos a bajar el salario por tanto. Y todo el mundo se molestó, se podía escuchar eso. Y yo busqué al Señor en esto. Yo le dije, Señor, yo no sé cómo voy a poder sobrevivir con este salario disminuido. Solamente eran 25 centavos, pero en aquel momento era mucho, como unos 3 o 4 dólares ahora. Y bueno, cuando el superintendente dijo lo que dijo y, y la gente estaba saliendo del lugar, me dijo, Jimmy, espera un momento. Yo me pregunté, ¿qué pasa conmigo? Tal vez me van a despedir. Cuando todo el mundo se fue, él me dijo, lo que yo dije no te incluye a ti. Tú, a ti no te vamos a disminuir el salario. Yo lo miré y pensé yo, ¿por qué no me van a bajar el salario a mí? A él le hicieron la pregunta, a otra persona me lo contaron, ¿por qué no le bajaron el salario a Swaggart? Y él dijo, porque yo vengo aquí a este trabajo y en la mayoría de los casos él está orando. Y yo tenía mucho tiempo libre durante el día. Preparaba todo lo que tenía que hacer, pero teníamos mucho tiempo libre. Entonces, cuando terminaba ese tiempo de trabajo, yo me iba a los árboles a orar. Y él dijo, yo he llegado aquí tantas veces y ese muchacho está orando, buscando a Dios. Yo no le voy a disminuir el salario a una persona que le habla a Dios. Alabado Amén. Dios. Yo no voy a hacer algo así. Ese muchacho le habla a Dios. Mm, y, y ¿Qué bueno, tal? eso sucedió. Y el Señor bendice. El Sí, Señor amén. bendice. Y de hecho, él dijo, no te vamos a disminuir 25 centavos, te vamos a aumentar 25 centavos la Alabado hora. Dios. Y bueno, Dios hace grandes cosas. ¿Sabe Sí, esa amén. ilustración de este versículo del que estamos hablando? Dios bendice. Así es. Es fascinante. Mire, yo he trabajado en el mundo secular casi ya 43 años. No tengo este aspecto por casualidad. Mire, pero si nosotros comprometemos nuestras obras al Señor, la Escritura dice que Él establece nuestros pensamientos. Hay momentos en los que tomamos decisiones que debemos tomar, y si comprometemos eso al Señor, de hecho, Él nos dará los pensamientos que necesitamos para entender cómo tratar con el asunto. Usted tuvo un ejemplo de eso con el fundamento o con el techo del ministerio aquí, con una viga. Y ese es un gran ejemplo mostrando de cómo el Señor lo utilizó a usted entre arquitectos y contratistas, pero el Señor le dio a usted la visión de cómo debía hacerse correctamente. Bueno, si estás hablando de lo mismo, estaban los ingenieros Sí, trabajando y nosotros le anexamos al edificio del ministerio en aquel momento. ¿A eso te refieres? sí, usted dijo que no podían entender cómo poner la Bueno, viga. Oh, no exactamente muy así. bien. Habían varios ingenieros allí, uno de la ciudad, el arquitecto que hizo todo. Sí, Nosotros en ese momento estábamos anexando un espacio al edificio que teníamos en ese momento. Sucede que noté que las cosas no estaban avanzando bien. Uno de ellos se me acerca y me dice, Reverendo Swagger, tenemos un problema. Le pregunté, ¿qué pasa? Me dijo, no podemos poner estas columnas que en ese momento eran lo que iban a aguantar o sostener el techo para el edificio. muy bien. Y todo se estaba preparando. Pesaba eso miles y miles de libras. Nosotros no podemos poner todo ese peso allí porque puede causar que se rompa la columna. Y el ingeniero de la ciudad dijo, no podemos aprobar esto.
Él estaba allí para asegurarse de que todo se pusiese Sí, correctamente, ¿no? correcto. Y yo dije, bueno, está bien, yo estaba de acuerdo con él, pero yo me fui a orar, los dejé a ellos en lo que estaban y me puse a orar, Señor, porque me dijeron, bueno, vamos a poner eso en el piso. Dijeron, no, eso no se puede, porque es que se rompen si hacemos eso. Y era una situación muy, muy incómoda, no se podía hacer por la presión que tenían esas columnas. Entonces, nada que podían ellos pensar iba a solucionar el problema. Vamos a tener que destruir la pared y montarla otra vez. Y estamos ahora hablando de mucho dinero. Y yo empecé a buscar al Señor. Y el Señor me señaló ciertas cosas. Me dijo, ve y habla con los ingenieros y diles esto. Me dijo exactamente qué decirles. Me acerqué y dije, caballeros, si nosotros ponemos una madera de 2 por 10 encima de la pared, entonces va a distribuir el peso. ¿No podemos hacer eso? En esa circunstancia no podemos hacerlo. Así. Y se quedaron mirándose, y yo estoy hablando de ingenieros ahora. Finalmente dijeron, ¿sabe, reverendo Swaggart? Usted está en lo cierto. Yo creo que eso puede funcionar. Y, y así sucedió exactamente. Uno de los hombres fue a buscar la madera, se subió en la máquina, en la grúa, y levantó la columna o aquella viga y la puso encima. Todo el peso se distribuyó y nada Y pasó. pasó el código. Sí, el ingeniero de Sí, la ciudad me alabado dijo, bueno, Dios. sí, aceptamos eso, está bien. Que no dijo algo como, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Eso fue lo que él dijo. Sí, ¿Por qué no lo sí, pensé? Bueno, yo me fui a la parte de atrás de la propiedad otra vez. Estaba dándole gracias al Señor porque estamos hablando que miles de dólares estaban en juego, dinero que no teníamos. Y, y uno de los ingenieros se acercó a donde yo estaba, me abrazó y me dijo, predicador, no se preocupe, que todo está bajo control. Y yo pensé, sí, todo está bajo así control. es. Por Amén. el Señor. Él nos Sí, dijo lo sí, que amén. teníamos que hacer. Sabiduría. El Alabado Señor, yo he estado en Dios. lugares donde le pido una respuesta al Señor y no me dice nada, pero no dejé de vivir para Él, Correcto, sí. Y porque no tampoco dejó recibí de una pedir. respuesta. ¿Cómo? Tampoco dejó de pedir. Oh, no, 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 yo le pido todo. Sí, amén. ¿Qué quieres ahora? Me dice. Sí, amén. Correcto. Pero yo creo que, mire, él se deleita en que le Eso es lo que Él pidamos. hace. Claro que sí. Eso es lo que él No solamente quiere. es que lo pienso, es que Sí, es así. amén. Como, por ejemplo, mis hijos ya son grandes, pero siempre me encantaba cuando venían a pedirme algo, a hablar conmigo y me decían qué es lo que querían, aun si yo ya sabía o si yo ya conocía la respuesta. Yo quería que ellos conversaran conmigo y yo soy un padre terrenal, nada más nuestro Padre Celestial quiere escuchar de nosotros, de sus hijos. Definitivamente que así es. Uno se goza haciendo cosas para sus hijos, Absolutamente. que se acerquen para pedirnos. Sí, No hay excepción de personas con Dios. así Gracias es. a Él por Amén. eso. Gracias a Dios por eso. Versículo 12, por favor, Lauren. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Mientras el Señor no hará a los gentiles responsables a la ley de Moisés en el tiempo del Antiguo Testamento, de ninguna manera quiere decir esto que no los hará responsables por su pecado. El hecho de que el pecado no se abroga por ignorancia. Y vamos a ver esto detenidamente un poco. El hecho del pecado, eso no es abrogado en ningún caso por ignorancia. Dios no va a decir, bueno, como no sabías, no eres responsable. Pero aún así hay una verdad y vamos a verla en los próximos versículos. Sí sabían, los gentiles sí sabían, no tenían la ley, pero una vez más, la primera revelación de bien y mal que Dios le da a todo ser humano en todo el planeta ¿Te es refieres la a la conciencia. Sí, y durante mucho tiempo yo pensé que al leer Romanos 1, que solo eran responsables de darse cuenta de que había un Dios y que eso es lo que Dios le airaba, pero eso no es cierto. Yo siento como que apenas hace unos cuantos días el Señor me abrió esto. Fue la desobediencia de la conciencia que era la guía original a la raza humana y aún lo es, hermano Swagger. Cuando nosotros descartamos lo que nuestra conciencia nos enseña, y la conciencia es el derecho de autor de Dios en todo ser humano, es evidencia de que tenemos a un creador moral. Cuando nosotros
descartamos o hacemos a un lado lo que Él dice que debemos hacer, ahora no solo vamos a perder los beneficios, pero ahora nos va a entregar al pecado y al dominio de ese pecado que hemos escogido por encima de Él. Así que es la conciencia que todo hombre tiene. En Romanos 5, llegaremos ahí después de un poco en Romanos 4, Pablo dice que antes de la ley el pecado aún existía y la muerte aún era prominente antes de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque la conciencia era violada y Dios hace a la gente responsable por la violación de lo que Él ya Pero ha la revelado. conciencia puede ser cambiada. La conciencia puede ser cauterizada Y eso fácilmente. sucede todo el tiempo. Bueno, sí, sucede todo el tiempo, pero se cauteriza por causa del rechazo, no se cauteriza solo por la vida, sino Lo que estás porque, diciendo es que en lo que refiere a la persona, el saber, la conciencia no tiene poder para hacer a la persona vivir correctamente, pero correcto, sí ni tiene el tampoco conocimiento para mostrar a la persona que en eso es malo exactamente, el y bien. la ley refleja la conciencia. Es lo mismo. Dios no dio la ley mosaica relativamente a lo que era bueno y malo, no necesariamente las ceremonias y la adoración del templo y todo eso, pero las acciones del bien y el mal hubieran reflejado lo que él puso en la conciencia del hombre anteriormente, pero ni la conciencia ni la ley pueden proveer una habilidad de actuar bien. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo a través de su Hijo, que murió en la semejanza de la carne pecaminosa, etcétera, etcétera. Así que la tercera revelación que Dios ha dado con respecto al bien y el mal es la persona del Espíritu Santo, que ahora llega y el Espíritu Santo revelará lo mismo que la ley decía, que la conciencia decía. Pero si nosotros lo rechazamos, entonces estamos en peligro. Muy bien, ya volvemos. Estamos de vuelta. Yo prediqué una campaña en Atlanta, Georgia, ya años atrás, un domingo en la noche, y tuvimos un llamado al altar poderoso. Dios se movió de una manera poderosa y muchos aceptaron al Señor. Y yo noté a un joven que se quedó en el altar. Y después de que otros se habían vuelto a sus asientos, yo bajé de la plataforma y me arrodillé a su lado y le pregunté, ¿eres salvo? Y él me dijo, no. ¿Quieres aceptar a Cristo? Me dijo, sí, quiero, pero no sé si puedo. Le pregunté, ¿a qué te refieres? Me dijo, yo acabo de salir de la prisión y yo asesiné a un hombre, por eso fui a la prisión. Asesiné a un hombre, aunque me rogaba que no lo hiciera, y no puedo sacar eso de mi mente. La conciencia lo Sí. estaba matando. No puedo soportar esto. No puedo soportarlo. Yo veo su rostro enfrente de mí constantemente. Y, y eso es algo horrible, ¿no? Y yo le dije, bueno, el Señor perdona, aunque eso ha sido muy malo, Él perdona, y eso es un hecho. Él perdona y limpia de ese pecado. Y él empezó a llorar y yo oré con él y confío en que él ha aceptado al Señor, ¿no? Pero fue la conciencia que Sí, causó que realmente él así fuese el es. Señor en un sentido. En cierto sentido, todos nosotros es lo mismo. Y una vez más, en esta dispensación tenemos la entrada del Espíritu Santo que revela lo malo y convence al hombre de sus fechorías, pero el libro de Hebreos nos dice que solo bajo Cristo podemos recibir libertad de la conciencia del pecado. Nuestra mente es libertada y por lo tanto no hay condenación, no en el sentido de justificación, y si nosotros vivimos bien por fe en Cristo y el crucificado, la culpa se mantiene a un mínimo. Usted puede recordar su vida antes de dar su vida a Cristo y recordar que en algún momento su conciencia le llevó a un momento donde se detuvo o algo Sí, así. amén, sí. Bueno, nosotros, sí, sí, bueno, contaré una cosa que resalta, pero mire, yo no, ahora, usted no me hubiera querido mucho. Yo recuerdo una noche que
estábamos afuera corriendo y haciendo unas cosas y un amigo mío y yo todos estábamos consumiendo diferentes sustancias. Llegué a un departamento, yo aún lo puedo ver, yo congelado en mi mente, pero am, bueno, salió la persona de su apartamento y comenzó a gritarle a mi amigo y lo tumbó. Y los tres lo golpeamos casi hasta matarlo. Nosotros, bueno, fue algo horrible. Él literalmente, él se metió debajo de un carro y se escapó. Uno de ellos sacó una arma y le disparó. Jamás he olvidado esa imagen, aún la puedo ver. Aquel hombre no debió haber hecho lo que hizo, pero no estaba esperando que tres borrachos jóvenes y fuertes lo atacaran así. Y bueno, yo me he sentido muy mal acerca de eso. Es algo que uno ve hacia atrás, ese tipo de cosas, y no solamente fue esa vez, pero cosas similares a eso, una y otra vez. Cuando a uno no le importaba lo que nadie más pensara o lo que uno le hiciera a otros, a uno no le importaba, y una vez más, vender drogas y hacer diferentes cosas para poder tener yo lo mío. Y no era un gran narcotraficante, pero vendía lo suficiente para que yo tuviera lo mío gratis. Y bueno, cuántas vidas he destruido como resultado de haber hecho esas cosas y vender drogas como la mía propia. Ahora, esas cosas, si yo, miren, esas son cosas que Discúlpame un en el peor momento, pero lugar. ¿eso en algún momento te ha afectado ahora después de haber venido a Cristo? No, en el sentido de esa escena que acabo de describir, aún lo puedo ver en mi mente, puedo ver yo ese complejo de apartamentos, aquel hombre y escapándose de nosotros. Ahora eso me molesta a veces, pero yo sé que eso ya fue perdonado. Yo no pienso en eso, yo no vivo ahí. Está simplemente en un reflejo de la fealdad que solía hacer Loren Larson y del desastre que yo causé a mi vida y a otras personas. Y honestamente fuimos muy afortunados de no matar a ese hombre esa noche. Fue Así solo por es. la gracia de Dios que él hizo eso, porque como les dije, mi amigo sacó esa arma y le disparó y todos hubiéramos ido a la cárcel. No, Él no, no no, murió. él no murió, pero eso me impresionó y ahí estaba yo. Ahora, estas son cosas que uno ve hacia atrás y la gente que uno ha lastimado y cosas que uno ha hecho que estaban mal. La mayoría de las cosas afectaban a otras personas. Eso es lo que a uno le cuesta más. Pero yo lo que sé, sin lugar a duda, es que todo y cada pecado pasado, cualquier cosa que pueda suceder en el presente o cualquier cosa que tenga que lidiar con ello en el futuro, la sangre de Cristo es suficiente. Así es. Y eso liberta mi conciencia de seguir pensando en esas cosas. Yo veo todo eso en el pasado y creo que me entristecen, pero no siento yo ese peso del remordimiento porque sé que ya fue perdonado, que el Señor ya Exacto. lidió con eso Así y es. terminó todo ya. Y Pero bueno, Satanás en ocasiones va a tratar de resaltar algo que sucedió en el pasado, sí, que fue dañino, ¿no? Para acusarle con ello. bueno, si Él es el acusador, y ahí es donde el conocimiento de la palabra de Dios y por supuesto la presencia tan dulce del Espíritu Santo, la Biblia dice que la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar el pecado, pero la sangre de Jesús sí nos liberta de no solamente la pena, pero también de la conciencia de esa condición pecaminosa y de sus Pablo dijo, acciones. muchos que han pecado sin ley también perecerán sin ley. La única cosa que puede resolver el pecado es la cruz de Cristo Así es, y la aceptación de la persona de lo que hizo Jesús correcto. en lo que podemos conocer. No podemos conocer tanto de ello, ¿no? Pero gracias a Dios por lo poco que conocemos. Conozco lo suficiente para saber que mi pecado fue incluido allí y ha sido removido por Correcto. la Él gracia de fue a la cruz Dios. por Así nosotros. es. Hay una paz con Dios que no se consigue de otra manera. Hay bastantes personas que le molesta eso. Hablamos de la culpa al principio de la programación, pero hay una paz con Dios. Estamos en enemistad con Dios Así antes de es. ser salvos. Y la única manera que eso puede ser eliminado es teniendo una relación a través de Cristo y hay una paz. Pero la conciencia en algunas maneras
pueden ser reducidas a la culpa? La conciencia produce esa emoción de culpa, el sentido de la culpa, porque la conciencia nos da ese entendimiento del bien y el mal. Y entonces si nosotros hacemos algo malo, la culpa es la emoción natural, es a donde nuestra mente va. Yo siento culpabilidad de algo y usted no se sentiría mal si no pensara que algo estuviera mal. Así es. Si usted no supiera que algo estuviera mal, no habría sentido de culpa. Y, y bueno, supongo que algunas personas son así como el psicópata que puede hacer lo que él hace o ella hace. Tal vez eso es algo similar a eso, pero aún así existe ese conocimiento interno plantado por Dios. El hombre no se puede escapar de eso. La mayoría de los problemas que estamos viendo en nuestro mundo el día de hoy, que la gente está llamando problemas mentales, existen por esta misma situación. Un sentido de culpa creado por la conciencia y la gente dice, oh, no se preocupen de eso, no se preocupen, o todo está bien, el estilo de vida está bien, pero aún así cuando uno se acuesta en la noche, uno sabe las cosas, hay algo adentro de uno que no nos deja descansar. Eso nos convence de las fechorías y uno vive con esa culpabilidad. Y hermano Swagger, no somos creados para vivir con la culpa, no somos creados para vivir con ansiedad, no somos creados para vivir con estas emociones de negatividad. Dios no nos creó para eso. Él nos creó para paz y relación con Él. Y lo dije en el programa de hoy en la mañana, estoy convencido que muchas de las cosas con las que vivimos no fuimos diseñados para cargarlas, como el temor, la ansiedad, la culpa. Todo eso destruye aún hasta los órganos de nuestro Pero cuerpo no físico. tiene que llevar esa culpa. No, Y esto es lo maravilloso. esa es de la esto. hermosura. No tiene que cargarlo, no tiene que estar sumergido en ello, no tiene que tratar de vivir con ello, Así no es. tiene que hacer eso si hace a Cristo el Señor de su Amén. vida. Y después Él nos dice que echemos todas nuestras cargas sobre Él, que estemos ansiosos por Él nada. es el único en la historia que no ha tenido que sufrir el dolor de la culpa. Correcto. Nadie más es así. Y Él nos dará, como Dave mencionó momentos atrás, o creo en la previa programación, Él nos dará su paz. Sí. Porque dice aquí, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra el mal, del judío primeramente, pero gloria, honra y paz a Amén, cualquiera que obra el bien, alabado Dios. Ese es el deseo de amén, Dios para así todo es. ser humano. Ahí está. Remover la culpa y ese dolor de la Correcto. conciencia lo quita. Lo quita. Él ha pagado el precio por ello. Eso es riqueza. Repita eso otra Somos vez. ricos Sí, solo porque tenemos paz. No se puede comprar. no puede, no se puede. Hermano Swagger, mi padre vivió una vida muy inmoral hasta que él casi tenía 30 años. Y aunque él llegó a Cristo, no estoy seguro de que haya podido dejar alguna de esa culpa. Porque yo puedo, como joven, yo lo podía ver. Una tristeza y una pesadez. Pero hay un lugar en Cristo en el que usted puede sobrevivir Sí. eso. Amén, sí, amén. Y esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento y está disponible no solamente para el pecado, sino que está disponible para las circunstancias, disponible para, bueno, en medio de la tribulación, en medio de relaciones quebrantadas. Él ha llevado nuestras cargas, Él ha llevado nuestras dolencias. Todo esto lo hizo por nosotros en el Calvario. Y ahora simplemente dice que como creyentes hay que llevárselo a Él. Literalmente hay que echárselo a Él. Él lo cargará por uno. Y bueno, eso es parte de la hermosura de una relación con Cristo. Llévele sus cargas al Señor y déjelas ahí. Así es por la gracia de Dios. De hecho, Pablo dijo, porque muchos han pecado en la ley serán juzgados por la ley. Y de hecho pone al judío en una posición más responsable. No se pierda la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.